Felicitaciones a todo el pueblo español por esta victoria, por este campeonato del mundo, su segunda Copa del Mundo de la historia, su segunda final en un mundial y su segunda Copa. 100% de efectividad de los españoles que hoy le dieron un paseo bárbaro, porque hay que ser justo con el análisis. Tenemos que hablar de todo, de lo que fue el desarrollo del partido. Tenemos que hablar de la entrega en los últimos minutos de la selección argentina. Pero creo que desde el minuto 1 hasta el último minuto, casi el último minuto, el seleccionado español le dio un paseo por todos lados a Argentina, que le robó la pelota, que secuestró la pelota. Yo lo decía el otro día, que si Argentina no podía combatir eso de que España se quedara con la pelota, iba a ser difícil el encuentro para el conjunto argentino. Y no lo pudo lograr en todo el partido. Corrió atrás de la pelota, corrió atrás de los jugadores españoles. Eso obviamente que le ocasionó un desgaste físico mucho mayor al que venían acostumbrados en todo el mundial, ¿no? Porque no es lo mismo cuando vos jugás con pelota al pie que cuando tenés que estar corriendo atrás de la misma. Así que entiendo que el partido empieza por ahí. Con una selección española que del minuto 1 empezó a controlar el juego y no dejaba jugar, no dejó jugar a Messi, no dejó jugar a McAllister, no dejó jugar a Julián Álvarez, un seleccionado argentino que estaba acostumbrado al protagonismo, que estaba acostumbrado a someter a su rival en su propio arco. Bueno, esta vez fue todo lo contrario. Creo que el primer tiempo se vio una diferencia grande, pero no tanto como en el segundo. Me parece que el segundo tiempo fue escandaloso porque ni siquiera pisó 3/4 cancha el conjunto albiceleste, que por ningún lado podía dominar la pelota, por ningún lado podía armar circuitos de juego para llegar con peligro al arco de Unai Simón, que prácticamente fue un espectador en todo el partido. Me parece que España fue el justo ganador. Me parece que España ha sido en este mundial una de las selecciones que fue de menor a mayor y que a priori no transmite mucho la selección española, con jugadores que vos decís no son tan exuberantes como la selección francesa, que ves que a nivel individual la rompen unos cuantos, y no ves eso en esta selección española, sacando tal vez a Lamine Yamal, que tampoco ha aparecido, ha brillado, pero es un jugador que siempre está, es un jugador que los tienen que escalonar, es un jugador que arrastra marca y eso facilita que a sus compañeros obviamente queden libres. Pero vos ves esta selección española y no transmite mucho. Ahora, a la hora de empezar a jugar y te agarra la pelota y no la larga más. Y creo que para el hincha neutral, creo que para el aficionado de fútbol son partidos aburridos, porque claro, adormece tanto el juego que no es entretenido. Ahora, futbolísticamente hablando, técnicamente hablando, juega a la perfección, lo que cualquier equipo desearía tener, la pelota y no tener errores, porque permanentemente están tocando la pelota para todos lados y saben lo que hacen y saben a quién pasársela y saben cómo cubrirla y saben tocar permanentemente en juegos cortos. Bueno, duplicó y casi triplicó la cantidad de pases el conjunto español versus el conjunto argentino. Ni que hablar el tema de las llegadas con peligro. O sea, si ves las estadísticas es escandaloso a favor del conjunto español, pero también si ves el partido te das cuenta de que, claro, la selección argentina prácticamente no existió en todo el partido. Sí tuvo una inyección de adrenalina con un hombre de menos en los últimos minutos, pero también es causa de que España dejó de jugar, no sé si por el cansancio o por las emociones, porque ya quedaban los últimos minutos y se acercaba ese momento de, bueno, de si festejamos o no, se nos puede complicar, y eso también son seres humanos, no son máquinas, y ahí Argentina aprovechó y bueno, casi lo termina empatando con una pelota que la fabrica Messi, que se la tira a Simeone. Simeone busca un buscapié y bueno, la pelota termina yendo al córner, pero estuvo cerquísima. Después otra
que tuvo Simeone en el córner, que pasa por arriba del horizontal, y tuvo 2 oportunidades en los últimos minutos, pero claro, fue más a voluntad, fue más a tratar de hacer la épica y con poco fútbol, obviamente. Pero bueno, creo que Argentina, desde que arrancó este mundial hasta esta final, ha tenido sus altibajos, ¿no? Porque arrancó en una fase de grupos que a priori no era lo más complicado, pero eran selecciones que te podían complicar en cierta manera, pero terminó sorteando esos partidos porque apareció un Lionel Messi que estaba intratable. Pero después, claro, se le empezó a complicar con Cabo Verde, con Egipto. Más allá de que mereció ganar esos partidos, se les complicó más de la cuenta. Y termina ganando con épicas, como dar vuelta a un 0-2 ante Egipto, que iba perdiendo casi hasta el minuto 80. Y después el partido contra Inglaterra, que toda la carga emocional que eso lleva, más la carga física, también perdiendo ese partido. Pero claro, ahí Inglaterra cometió el error de darle la pelota, de darle cancha, y ahí Argentina fue con todo. Pero todo ese desgaste emocional y físico también le pasa un poco de factura en esta final a esta selección argentina, que quedó sin combustible, que a la prueba está de que no pudo revertir el control que tiene esta selección española, que a priori no dice mucho, pero cuando empiezan a jugar los tipos saben lo que hacen, la técnica, la paciencia, el control y la perfección, ¿no? Porque para hacer lo que hace la selección española tenés que tener los jugadores indicados, no lo puede hacer cualquier selección. Pero igualmente creo que es la selección justa ganadora, por segunda vez campeona del mundo, y me atrevo a decir que esta selección española, más allá de los nombres propios, comparándola con la del 2010, me parece que termina ganando este campeonato con más margen que aquella selección del 2010. Después se puede discutir los nombres propios, ¿no? En la mitad de la cancha, Rodri versus Busquets, o Xavi o Iniesta versus Dani Olmos o Pedri. Podemos discutir los nombres propios, pero lo que es en el juego, el equipo en sí, para mí esta selección española fue mucho más, o por lo menos más, que aquella selección del 2010 que también se terminó coronando campeona del mundo. Me parece que hace rato no veía una final tan despareja. Yo pensé que con todo el impulso que venía la selección argentina y con esa semifinal que hizo contra Inglaterra, que iba a ser un poco más pareja, que Argentina iba a obligar al conjunto español, porque si le robaba la pelota, ahí sí estaba en grandes problemas la selección española, pero no pudo físicamente, no pudo anímicamente. Intentó hasta hacer lo que hizo en los primeros minutos contra Inglaterra, de tratar de todas las pelotas divididas, de guapearla, de ir al roce, de tratar de marcar la cancha, pero ni así pudo, porque el conjunto español, con el temple que tienen los jugadores, con jugadores jóvenes como Cubarsí, que tiene 19 años, como Lamine Yamal, que tiene 19 años, que tienen un temple tremendo, que están acostumbrados a jugar a este nivel, que están acostumbrados a la presión, y parecen veteranos ya de 30 y pico de años, pero con físico de jóvenes, ¿no? Porque si bien estos jugadores juegan a un estilo de juego que particularmente no se ve mucho en algunos equipos de fútbol, también tiene un desgaste físico importante, porque más que físico de correr es mental, y lo mental muchas veces se traslada obviamente al cansancio físico, al desplome. Y bueno, estos jugadores tienen una concentración tremenda porque nunca pierden la pelota, porque nunca pierden el temple a la hora de jugar, a la hora de triangular, a la hora de buscar al compañero. Y si tienen que hacer un pase hacia atrás, hacia el arquero, y en espacios reducidos, que en otro equipo un jugador la revienta para el lateral, igual cosa de sacarse el problema encima. No, estos jugadores la pasan con confianza al arquero, y el arquero ahí o arranca la jugada de cero, o ahí en última instancia la termina reventando, pero muy pocas veces. Siempre salen jugando con pelota al pie.
que fue lo que se le termina complicando a lo último, con el estado emocional, y todo eso empezó a pesar, y empezó a pesar el cuerpo a los españoles, y Argentina arremetiendo, perdió ese juego el conjunto español, y ahí Argentina fue que se reactivó. Si hubiese hecho eso Argentina desde el minuto 1, hubiese sido otro partido. El tema es que para mí Argentina no tenía el combustible como para hacer eso desde el arranque. Y si hacía eso y no le salía bien y no podía convertir algún gol, y obviamente España después, si quedás sin combustible totalmente, te iba a pasar por arriba en el resultado, no en el juego, porque en el juego lo termina pasando por arriba, pero en el resultado casi lo lleva a penales, que fue en definitiva lo que trató de provocar después Argentina, y más con un hombre de menos, de llevarlo a los penales y que viniera la épica del Dibu Martínez, que fue figura en todo el partido, que se sacó pelotas imposibles, que solo la puede hacer un arquero como el Dibu Martínez. Por eso también he remarcado muchísimas veces la importancia de un arquero en un seleccionado, un equipo de fútbol, tener un arquero de ese calibre como el Dibu Martínez, y te da garantía también de jugarle a una selección como España y poder llevarla a penales. Y ahí, bueno, ahí con la suerte y con obviamente la destreza que tiene este tipo de arqueros para atajar penales, tenés muchas posibilidades. Yo creo que si terminaba el tiempo extra y se iban a penales, ahí se revertía todo. El que tenía más chance era Argentina y no España. Por eso, con un hombre de menos, a lo último ya Argentina apeló a eso, pero no aguantó el ventarrón, no aguantó la embestida española, que está acostumbrada a tener paciencia, que está acostumbrada a tener la pelota, y bueno, y te mete ese puñal, ¿no? Te pasea la pelota para un lado, para otro, cuando estás ahí un segundo distraído, te meten el puñal, te meten la pelota y no sabes por dónde viene, si te van a pegar de atrás, de adelante, cabezazo, porque tienen tanta versatilidad este equipo español que obviamente el gol podía llegar por cualquier lado. Y en el caso de Yamal, si bien no fue la gran final de él, pero fue un jugador importante a la hora de arrastrar marcas y que sus compañeros quedaran libres. Eso fue para mí clave también por parte del conjunto español, que es una ficha, por ejemplo, Lamine Yamal, que no la tuvo en el 2010. ¿Se acuerdan que mucho se decía en aquel 2010 que el único jugador que le faltaba a aquella selección española era Messi? Cuando había esa discusión si Messi iba a jugar para Argentina o para España, que tenía que haber jugado en definitiva para España y no para Argentina, que hubiese salido campeón del mundo mucho antes. Bueno, toda esa discusión que se daba en ese momento en esa selección española, claro, le faltaba un Messi. Bueno, ahora tienen a un Lamine Yamal. Y bueno, es una pieza importantísima para este equipo español que se lleva esta Copa del Mundo demostrando que jugando al fútbol y tal vez no siendo entretenido para el aficionado, ese ida y vuelta de que pegan en el palo las pelotas, la sacan de la línea, lo que pasó prácticamente en los últimos minutos. Bueno, eso no pasó en todo el partido, porque lo que hizo España es dar clase de fútbol técnico y tácticamente, agarrar la pelota, dominarla y no largarla nunca. Tenés que tener una estrategia para combatir a un jugador como Lionel Messi, que a pesar de sus 39 años, en este mundial estuvo intratable. Bueno, ¿cuál es la mayor estrategia para combatir eso? Sacándole la pelota. Si no le da la pelota, no tienen juego. Y si no tienen juego, el número 10 no puede hacer magia, porque si no tenés lo más importante de un partido de fútbol, es imposible sacar algo de la galera. Y así todo tuvo sus destellos en los últimos minutos de pinceladas, y lo pudo haber empatado también, pero creo que el partido con justicia termina a favor del equipo español, que es campeón del mundo. Por eso nuevamente le digo felicitaciones a todo el pueblo español, felicitaciones a todo este plantel español que la verdad dio clases de fútbol todo el mundial. Y bueno, y la selección argentina creo que más allá de que hoy prácticamente no existió y tuvo mérito de llegar a la final, por lo menos en lo que hizo en la semifinal ante Inglaterra, y que creo que eso fue un mojón también histórico para la selección argentina, haberle ganado a Inglaterra, haberle dejado eliminado en la semifinal
con todo lo que conlleva eso. Y creo que el pueblo argentino en ese sentido, porque lo han ganado todo, dos Copas América, el Mundial de Qatar, y ahora llegaron a la final, me parece que están, sí, obviamente deben de estar tristes porque querían llevarse esta Copa del Mundo, pero deben de estar orgullosos de su selección argentina por llegar a la instancia que llega, y bueno, tenían combustible solo para llegar a la semifinal y ganarle a Inglaterra, porque hoy sinceramente estuvo totalmente ausente. Díganme ustedes qué opinan, qué opinan de esta final, si vieron las cosas como las acabo de transmitir, o vieron otra cosa, o piensan que Argentina tenía que haber jugado de otra manera. Dejen un like, suscríbanse y los estoy leyendo. Dejen un comentario. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.